Muy buenos días para todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Cómo han Buenos días. estado? Buenos días, profe. Buenos días a todos. Esperamos que se encuentren bien. Ahora revisamos un poquito la parte de la lista porque creo que se retiró un estudiante y se vincularon dos o hubo una reasignación de grupos. Pero bueno, bienvenidos todos por acá. A mí me gusta llevar el orden de las clases. Por ejemplo, esta es la tercera clase que vamos a hacer con el grupo D1. Y esta clase la voy a llamar sucesiones. También la puedo llamar progresión. El grupo anterior estaba pidiéndome que les haga un listado de ejercicios. En ocasiones a veces queda complicado, puesto que siempre está uno bastante ocupadito. En la medida que yo pueda lo hago, pero ustedes están dados también libremente a abordar ese universo de contenidos que se encuentran en las redes sociales, en los libros, hay libros virtuales, pues simplemente podríamos nosotros mirar la parte pertinente a los temas que vamos abordando y tratar de documentarnos de buena manera en esa parte, ¿sí? Yo espero que esta respuesta o esta charla no incomode a nadie y por el contrario, pues tener ese buen hábito de ir a varias fuentes a encontrar información, ¿sí? De la misma manera que cuando uno de forma natural tiene sed, pues va y busca su refresco, ¿sí? Igual, cada vez que nosotros abordemos temas, pues sí, yo puedo darles una bibliografía y usted puede consultarla, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con el tema de las sucesiones y progresiones que también tienen mucho que ver con el trabajo preliminar de lo que vamos a abordar con un segundo tema fuerte, que son las sumatorias. Bien, miremos entonces primero que todo como una definición, una pregunta: ¿se observa bien? ¿Se escucha bien? ¿Se lee bien lo que escribo? Sí, señor. Sí, Sí, señor, señor. está bien. Señor, Amable, cuando esté la hoja por acá, me dice: profe, por favor, desplace la hoja arriba que ya no se observa, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, esto se me mueve cada rato la mesa y entonces se me descuadra acá mi caligrafía. Pero bueno, vamos a ir para, digamos lo siguiente: una sucesión es una lista, una sucesión es una lista de objetos ordenados, de objetos ordenados. Generalmente, matemáticos. Ese es el trabajo de nosotros, la parte de la matemática. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta sucesión? Esta sucesión, por ejemplo, yo la puedo llamar S sub n, o la puedo representar también como una A sub n, y eso va a tener un dominio, que sería el conjunto de los números naturales, y esto sería también un codominio o recorrido, que serían los números reales, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo acá es trabajo de funciones, ¿sí? Esa es otra forma de lo que es una función prácticamente. O sea, una sucesión o una progresión es una función, ¿sí? Entonces les decía que se denotan generalmente por A sub n o S sub n, y podemos nosotros tener acá los términos, hablar de lo básico
de las sucesiones o progresiones serían los términos. ¿Cómo vamos a escribir el primer término? Simplemente A sub 1 es el primer término de la progresión. Perdónenme la abreviatura. Ese sería nuestro primer término de la progresión A sub n o S sub n. De la misma manera, A sub 2 sería segundo término. Entonces, el A sub 2 lo voy a utilizar para representar el término que está en la segunda posición de esa progresión. A sub 3, tercer término, así sucesivamente. Podríamos hablar de A sub 4 como el cuarto término. Y en forma sucesiva, podríamos hablar de A sub n como término enésimo. O sea, el que ocupa la posición n. Esa posición n puede ser, digámoslo así, una posición adelante. Aquí sería A sub n. Bueno, podríamos decir A sub n más 1. O sea, eso sería hablar de sumas, de progresiones, digámoslo, infinitas. Podríamos decir que no tienen fin. Pero esto también nos puede llevar a hablar de progresiones finitas. Es decir, que nosotros podemos iniciar y la podemos también cambiar, ¿cierto? Cambiar. Entonces sería ese nuestro trabajo. Cristian Pineda, Camila Rugeles no han cambiado su forma de ingresar. Por favor, ayúdenme con eso, ¿sí? Bueno, ahora, cuando yo hago la suma de los términos de una progresión, esta se denomina serie. Entonces, cuando sumamos los términos de una progresión, ya sea aritmética o geométrica, eso se denomina serie, ¿sí? Se denomina serie. Bueno, yo tengo acá un ejercicio que me podría a mí decir, considere ejercicio, consideremos el término general de una progresión Bueno, el término que yo les voy a dar a ustedes es este. A ver. Y nos dicen que escribamos los 5 primeros términos. Entonces me dan este. Punto. Escriba los 5 primeros términos. Entonces, ¿cuáles aparecerían? ¿Cuáles aparecerían? Tendríamos por acá lo siguiente. Que A sub n sería... Ahora, el primer término, para el primer término, repasemos acá. Para el primer término, mira, acá dice A sub n. Para el primer término la n vale 1. Para el segundo término la n vale 2. Para el tercer término la n vale 3. ¿Sí? Para el cuarto término la n vale 4, etcétera. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces,
Ponle cuidado. Si yo voy a colocar el primer término, ¿cuánto vale la n? Aló. 1, ¿no? 1. ¿Y cuánto es 1 menos 1? Aquí las operaciones tienen prioridad. Tenga cuidado con eso. Si el primer término, la n vale 1, esta expresión me da 0. Multiplicado por 4 me da 0 y sumado por 1 me da 1. A ver, hagamos otra vez el ejercicio. Para el segundo término, ¿cuánto vale la n? Vale 2. 2. 2 por 1, 2 menos 1, perdón. 2 menos 1 1. por 4 4. más Más 1. 1. 5. Bueno, ¿cuánto vale el término que está en la posición 3? Cuando estamos hablando de la posición 3, nuestro término n 9. es 3, ¿sí? Y ese término va a ser el 9. Para el cuarto término, ¿cuál sería el valor del cuarto término? 13. Bueno, y, perdón, 13. Y acá me pidieron a mí que escribiera los ¿qué? Los 5 primeros términos. Entonces ya llevamos 4. ¿Y cuál es el otro? 15, profe. ¿Cuál es el otro? 17. 17. ¿Mm? Y ahí tengo resuelto. Sí. Tengo resuelta la situación. Tenemos resuelta la situación. ¿Listo? Ahí sería ese nuestro primer trabajo que teníamos que hacer inicialmente. ¿Sí? Inicialmente. Bueno, muchachos. Entonces, acá podríamos nosotros mirar también algunas cosas interesantes de nosotros, ¿sí? Supongamos que a mí me dicen, por ejemplo, en este mismo ejercicio, la parte B del ejercicio, me dicen a mí, halle el término que ocupa la posición 31. ¿Esto qué traduce? Pues simplemente es que debemos hallar el término A sub 31. ¿Sí? A sub 31. ¿Esto qué implica también? Hombre, profe, que la N vale 31. La N vale 31. Y pues la fórmula que nos habían dado es simplemente tener en cuenta que debo aplicarla aquí. 4 veces 31 menos 1 y listo. Perdón, acá me fue un corchete. Y listo, ¿verdad? Esa fue la fórmula que me dieron de esa progresión. Todavía no hemos hablado de clases de progresiones. Bien, entonces esto sería simplemente hacer esta operación 1 más 4 por, esto me da 30. Y todo eso, 4 por 3, 12, 120, haría 121. Esa es la forma de hallar un término cualquiera de nuestras progresiones. Ahora, nosotros podemos también tener los términos de una progresión y me piden a mí encontrar el término general, que también es un ejercicio bonito, donde nos corresponde hacer pruebas de ensayo y error, donde nos corresponde hacer también algunas deducciones lógicas, etcétera, ¿sí? A ver, un ítem C. Halle a sub 54 de la progresión anterior. Bueno, entonces aquí simplemente lo que usted tiene que tener muy presente es que para nuestro caso
la n tiene que valer 54, ¿sí? 54. Y entonces hacemos nuestro trabajo de la misma forma que lo de antes. Sería 1 más 4 que multiplica. Ahora acá sería 54 menos 1. Esta, repito, es una forma específica, particular de este ejercicio. Existen muchas. Voy ahora a buscar otra para que podamos hacer. Bueno, entonces eso sería 1 más 4 por 53. Alguien por acá con calculadora. 4 212 más 1. 3 más 1. Y entonces podemos decir que el término que está en la posición 54 es ¿cuál? 213. Y ya tenemos nuestro ejercicio terminado. Bueno, ahora, por ejemplo, como este era como un ejercicio, bueno, como un segundo ejercicio, me dicen a mí, halle el 10º término en la progresión o sucesión y me dicen esta. 3 más 2 a la n. Me dicen esa. A mí no me dicen todavía qué clase de progresión es, porque ahorita tenemos que entrar a estudiar dichas progresiones, ¿sí? Estudiar dichas progresiones. Entonces, lo que me están pidiendo a mí prácticamente es A sub 10, ¿sí? ¿Cómo encuentro A sub 10? Pues recordemos que A sub 10 podría simplemente hallarse con el término general, ¿cierto? Que sería entonces 3 más 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024, ¿sí? Entonces, el término sería 3 más 1024, haciendo uso de la calculadora, 2 a la 10, 1024. O sea que la respuesta sería 1027. Sería nuestra respuesta. O sea que A sub 10 es 1027. Bien. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer para este trabajo que nosotros nos interesa aprender? Nos interesa aprender. Regálenme un minutico, voy a organizar algunas cosas de acá. La hoja número 2 de la clase del grupo D1. Bien. ¿Qué me interesa aprender a mí? Las clases. Clases de progresiones. En las clases de progresiones, para nuestro estudio, vamos a abordar dos. Las progresiones o sucesiones también, progresiones aritméticas, que en lo sucesivo lo puedo abreviar como PA, y las progresiones geométricas, que repito también en lo sucesivo la puedo abreviar como P.G. P.G. Bien, entonces vamos a analizar primero que todo las progresiones aritméticas, progresiones, y vamos a mirar el marco teórico de estas progresiones aritméticas. Entonces, yo le puedo decir a ustedes que yo puedo tener acá una
progresión. Digamos, consideremos la progresión aritmética. Bueno, voy a plantear así, A sub 1. ¿Qué pasaría si yo acá le agrego, ya estoy dando pistas de nuestro trabajo, le agrego a sub 1, le agrego una cantidad D? ¿Qué obtengo? A sub 1 más D. A sub 2. Sub Por 2. ejemplo, así. Por ejemplo, así. Ahorita lo vamos a hacer como el estudiante me lo quiso referir. Si yo a sub 2 le agrego la misma cantidad, que obtengo? A sub 3. A sub 3. Si yo a sub 3 le agrego la misma cantidad, que obtengo? Un cuarto término. Y así sucesivamente podríamos nosotros agregar esa cantidad de forma permanente. ¿Sí? Bien, el análisis que vamos a hacer es el siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando nosotros podemos hacer este trabajo con una progresión? Por ejemplo, A sub 1 es el primer término, ¿cierto? Listo. ¿Cómo apareció A sub 2? A ver, ¿cómo apareció A sub 2? Profe, agregándole la cantidad de A sub 1. Mira, aquí dice, ¿sí? ¿Cómo aparece A sub 3? ¿Cómo aparece A sub 3? Se multiplica el término anterior por A sub 1 A más... sub 2 más D Pero escuché por allá la palabra multiplica. se suma a sub 2 más D. Ajá. Entonces, mire, es como si usted tuviese A sub 2 más D y obtiene A sub 3. Listo, muy bien. Pone cuidado. Pero, ¿quién era A sub 2? Mira que esto es recursivo. ¿Quién era A sub 2? A sub A 2 más, más D. A sub 1 más D. Eso es esto, mira. Este A sub 2 es este. ¿Correcto? Pero a ese viene y se le agrega D. O sea que al final sería A sub 1 más 2D. Y efectivamente es, mire, vea, este A3 se puede obtener de dos formas. De tener A sub 2 y agregarle D y listo. O puedo tener A sub 1 y agregarle una y dos veces D. Mire, A sub 1 y le agrego dos veces D. De la misma manera puedo plantear A sub 4. ¿A sub 4 qué sería igual? Hombre, profe, pues A sub 4 lo obtengo de A sub 3 más D. Listo, válido. Pero A sub 3 ¿a qué era igual? A sub 3 era igual ¿a quién? ¿Se está entendiendo? Sí, señor. A sub D, A sub 1 más 2D, ese era A sub 3. Y a eso le tengo que agregar otra D. O sea que al final, ¿qué me queda? A sub 1 más 3D. A ver, yo les puedo preguntar, y sé que más de uno lo va a decir bien. ¿Quién sería A sub 5 en función de A sub 1? Aquí estaría, A sub 1 más Más 4D, ¿no? sí, pero con seguridad, no me pregunte. Felicito a los estudiantes que pensaron en esa respuesta y el que la dijo también. O sea que yo puedo pedirle a usted este término, ¿cómo lo encuentro ese término? Para mí esa es la pregunta importante. ¿Quién me lo puede regalar? 1 más A sub 1, ¿qué más? Más N Más de
N Más menos n 1 de sí. por D. Bueno, Menos hijos, 1D. esa es la primera fórmula que vamos nosotros a trabajar con las progresiones aritméticas, ¿sí? Entonces, esa se llamaría término general, o sea, la fórmula del término general de una progresión aritmética. Entonces, ahí sería ese un primer trabajo que debemos interactuar con él, ¿sí? Debemos interactuar con él. Bueno, ahí entonces tenemos, repito, esa primera parte. Ahora, como un ejercicio o un ejemplo, nos dicen lo siguiente. Sea A sub 1 igual a 2 y D vale 5. Me piden 3 preguntas. Halle. A sub 5, A sub 10, A, por ejemplo, 91. Entonces, nosotros debemos recurrir a esta expresión que es la fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte, nosotros sabemos Profe, ¿cuál le nos pide? A sub 5, A sub 10, A sub 91. Bueno, entonces para la primera parte, para la parte A, nos piden A sub 5. Recordemos que A sub 1 vale 2 y que D, o sea, la diferencia común. ¿Cuándo sé que la progresión es aritmética? Cuando la diferencia, repito, diferencia a ver, vamos a construirla, entonces sería la siguiente. A sub 1 es 2. A mí me corresponde hacer esto. Los primeros 5 términos. Entonces, A sub n sabíamos que es A sub 1 más n menos 1 por D. Entonces, primer término, la n vale 1. Cuando la n vale 1, entonces simplemente es esto. ¿Por qué? Porque A sub 1 es 2 y 1 menos 1 es 0 y 0 por 5 me da 0, me queda simplemente el mismo 2. ¿Quién sería A sub 2? Entonces mira, A sub 2 es igual a A sub 1 más 2 menos 1 por 5. ¿Sí? Y esa expresión me da ¿cuánto? A sub 2 sería igual a sub 1, que es 2, más 1 por 5. Y entonces A sub 2 vale ¿cuánto? 7. ¿Correcto? 7. ¿Qué sería A sub 3? A sub 3 sería A sub 1 más n menos 1 por D. Pero n vale ¿cuánto? 3. O sea que A sub 3, bueno, acá estoy trabajando. A sub 3 es 2 que más n vale ¿cuánto? 3 menos 1 por 5. Hagamos cálculos. Esto es 2 por 5, 10 más 2 me da 12. O sea que A sub 3 es 12.
Calcúleme A sub 4, calcúleme A sub 5, por favor. A sub 4 y A sub 5, por favor. Decía el famoso comediante. ¿Quién me regala A sub 4? 17. 17, profe. 17. 17, creo. No, con seguridad, hijo. ¿Quién es A sub 5? 22. 22. 22 con seguridad. 22. Entonces, mira, como a mí me estaban pidiendo A sub 5, yo tengo esto, ¿sí? Yo tengo una serie que se llama A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Póngame cuidado acá lo que les voy a decir. Acá tendríamos nosotros 2, aquí sería 7, aquí sería 12, aquí sería 17, aquí sería 22. Bueno, ahorita digamos, vamos a seguir trabajando. Pero a mí me pedían era esto, ¿sí? Mire, ¿cómo hace usted para saber si es progresión aritmética o no? ¿Cuánto hay de 2 a 7? ¿Cuánto hay? 5. Ahí dice, ¿cierto? Mire, esta es la diferencia común. Póngale cuidado a lo que voy a hacer. Voy a hacer el ejercicio hacia adelante y ahora lo hago hacia atrás. Entonces, al sumarle 5, le da 7. Al sumarle 5, ¿le da cuánto? Al sumarle 5 nos da 12, al sumarle 5 nos da 17, al sumarle 5 me da 22. Listo. Esto, por lo que tenemos ahí, como un intervalo bastante pequeño. Pero ahora vamos a cambiarlo. La pregunta B me habla de 10 y la pregunta C me habla de 91, creo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo yo le puedo decir a usted y le presento series de estas y de las que vamos a aprender hoy, que son las geométricas? ¿Sí? ¿Cuándo una progresión es aritmética? Ojo, cuando usted separa en cualquier valor, por ejemplo, 22 y resta el anterior. Supongamos que usted se paró en 17. Tenemos que probarlo con todos porque puede fallar una y nos daña todo. El 12 menos 7 y esto me da 5. Y el 7 menos 2 y esto me da 5. Como todas son iguales, por eso se acostumbra a llamar, mira lo que estoy resaltando acá, por eso se acostumbra a llamar diferencia y como todas son iguales, diferencia común. ¿Se entendió ese trabajo? Entonces también podemos nosotros interactuar con ese tipo de información. A mí me pueden, repito, estar preguntando si lo que estoy viendo es una progresión aritmética o en su defecto más adelante les enseño cómo detectar o identificar una progresión geométrica. Bien, hicimos ese primer ejercicio. Ahora vamos a hacer la parte B, que es A sub 10. Pues simplemente para A sub 10 asumimos que la n vale 10. Volvemos a tomar el valor, el número 1 que es 2 y la diferencia común que es 5. Ahora, yo no me voy a poner a hacer ese trabajo de 5 en 5. Usted puede hacerlo, claro. Pero si es, por ejemplo, 1000, 2000, 10.000, 100.000, entonces ¿sigue haciendo eso? No. Para eso se tienen unas herramientas muy particulares que nos sirven para hacerlo. Recordemos la fórmula. Entonces sería A sub n sería igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Esa sería nuestra fórmula. Ahora, vamos a sustituir valores. La n vale 10, entonces sería A sub 10, A sub 1 que es 2, más n menos 1, o sea, 10 menos 1
por 5. Y debo tener mucho cuidado con las operaciones. Las operaciones tienen unas prioridades. Son importantes unas más que otras. Entonces, mira, acá dice 10 menos 1 me da 9 por 5, 45 y 2, 47. Esa sería nuestra solución. Voy a regalarle un minuto para que haga la parte C y ya la revisamos. Bien, para la parte C, el término que vamos a hallar es el 91. Ese es el que nosotros debemos conocer. Se puede asumir directamente que n vale 91 y de acuerdo a la forma general, a sub n, pues sería simplemente, perdón, a sub 91 sería igual a sub 1, que ya lo conocemos, que el dato también nos lo había dado, que era 2, más 91 menos 1 multiplicado por 5. Y esto nos daría 2 más. A ver, pone cuidado. 90 menos 1, perdón, 91 menos 1 me da 90 por 5, 450. Más 2, pues simplemente es 452, que es la respuesta que nos había dado el compañero. Bueno, de esa manera podemos hacer infinidad de ejercicios, pero ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es sumar términos. Y recuerde que la suma de los términos se llama serie. En matemática avanzada, nosotros podemos observar que ese trabajo puede llevarnos a nuestras importantes expresiones de derivadas, integrales, series de Fourier y muchas otras cosas que debemos nosotros aprender en nuestros primeros cursos de ingeniería, ¿sí? De ingeniería. Bueno, entonces, cuando yo tengo una progresión aritmética, yo tengo que hacer ahora es que estos términos yo los pueda sumar. Al sumarlos, eso lo que me van a permitir a mí es hacer algo importante. Por eso es que estos temas preliminares nos van a llevar a una fórmula bastante importante, ¿sí? Esto prácticamente tiene que ver con sumatorias. Y la sumatoria la trabajamos con la letra griega sigma, que significa suma. Bien, no me voy a poner a sumar cada uno de los términos de acuerdo a la forma general que obtuvimos, ¿sí? Allá se encuentra la demostración, usted puede aprenderla y lo que voy a necesitar es lo siguiente, ¿sí? Es lo siguiente, que yo pueda decir que esta suma de los términos se puede obtener a través de unas demostraciones y obtengo la siguiente fórmula, ¿sí? Bueno, acá podría usted decir n que multiplica a 2 veces a sub 1 más n menos 1 por d, y todo esto dividido por 2. Bueno, en el curso anterior, un estudiante tenía duda de esta expresión. Esta expresión que está acá, usted puede escribirla también como n dividido 2, que multiplica a toda esta expresión, ¿correcto? Bueno, voy a escribirla acá. S sub n podría usted también encontrarla de esta manera.
n dividido 2 y multiplica a todo esto que está acá. 2a sub 1 más n menos 1 por d. Y son dos expresiones iguales. Entonces, repito, esta es la fórmula que me permite a mí hallar la suma de los n términos de una progresión aritmética. Entonces, escribamos esa parte. Suma de los n términos de una progresión aritmética. Esa fórmula debemos ahora interactuar con ella para volvernos unos diestros en esta parte. Como ejercicio, podemos hablar de un primero, dice, halle la suma de los 5 primeros términos de la progresión aritmética y voy a trabajar con la anterior. Primero que todo, voy entonces a traer la progresión aritmética anterior que teníamos nosotros. Recordar que la progresión aritmética anterior, ¿cuál era? Entonces recordemos que la progresión aritmética anterior era 2, 7, 12, 17 y 22. Era la progresión de los primeros 5 términos, ¿cierto? Entonces, ponle cuidado. Voy a hacerla de dos maneras. Si yo sumo término a término, ¿cuánto voy a obtener? Pues esta relativamente es corta en cantidad de términos. Entonces sería, mira, 2 y 7 me da 9. Y 12 me da 21. Y 17 me da 38. Y 22 me da 60, creo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, 60. Esa sería la respuesta. Ahora, por fórmula, vamos a ver qué ocurre. Por fórmula. Entonces, por fórmula, ¿qué tengo? Que la suma de los 5 primeros términos sería igual a n. O n medios, como quiera. Puede usted de una vez escribir así, por ejemplo. 2a sub 1. 2a sub 1 es 2. Más, vamos acá, n menos 1. N vale 5 menos 1 por D. Pero la D, ¿cuánto era que valía en la esta? 5, La D profe. valía 5, creo también. Repito, aquí hay operaciones prioritarias. Aquí me quedaría entonces 5 dividido 2 y voy a hacer ese trabajo. Aquí hay un 4 más 5 menos 1, 4 20. por 5, 20. 5, perdón, 4 y 20 me da 24. Dividido 2 me da 12 por 5, 60. ¿Correcto? O puede decir 4, 24 por 5 dividido 2 y eso vuelve a darnos 60. ¿De acuerdo? 60. Bien, vamos a seguir trabajando con el ejercicio anterior. Ahora vamos a colocarla acá. Parte B. Halle la suma de los 10
primeros términos de la progresión aritmética. En muchos momentos me son explícitos con el dato. Algunas veces no, pero usted tiene que detectar y saber que el marco teórico le sirve para identificar cuando estamos trabajando con una progresión aritmética y o cuando estamos trabajando con una progresión geométrica y o ninguna de las dos. Entonces, debemos nosotros tener buen manejo para esa parte. Progresión aritmética anterior. Bueno, entonces mira que usted no necesita saber todos los términos, ¿sí? Para ponerse a sumarlo uno a uno. No. Usted puede decir que la suma de los 10 primeros términos, entonces para este caso la n vale 10. Eso sí tiene que estar usted muy pilo a identificar la n. Entonces esto sería 10 dividido 2 que multiplica. Este es una constante 2 a sub 1. A sub 1 sigue siendo el 2 más n que es 10 menos 1 por 5 que sería la diferencia común. Ahora, esta expresión que está acá, usted la puede de una vez simplificar, ¿sí? Esto lo puede simplificar y se limita ahora a hacer el trabajo que está dentro del corchete. Este sigue siendo 4 más. Aquí sí cambia. Esto es 9 por 5, 45. Ahora, 4 por 45 por 5. O sea, prácticamente eso nos da 49 por 5. Eso me da. A ver, revisen allá. Sí, sí, señor. 245. ¿Listo? Bueno. Listo. Vamos a dejar descansar ese ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, halle la suma de los primeros 26 términos de la progresión aritmética donde a sub 1 vale menos 7. O sea, no siempre empiezan en 1 y no siempre empiezan en positivo, pueden ser negativos. Y su diferencia común es 3. Bueno, les voy a dar 2 minutos para que me hagan ese ejercicio. 2 minutos para... y buena suerte. Porque tiene mucha validez la participación del estudiante. Sí, y tiene más validez si le queda bien, pero no pasa nada. Vamos a ver. Entonces, primero 26 No, términos. 793 me equivoco. Profe, a mí me da 961. 900, ¿qué? 61. Bueno, 961. ¿El otro estudiante cuánto fue que le dio? No, pero fue a 793. Me había equivocado. 793. Bueno, este creo que está mal y este está bien. Bueno, ojo. Ojo para todos. La n vale 26, entonces sería acá. Ojo. N medios. Mire que están cometiendo de pronto errores de procedimiento. Aquí, a sub 1 vale menos 7. Más n 26 menos 1 por d que es 3. Esa sería nuestra sustitución de elementos en la fórmula principal. S 26, 26 dividido 2, eso es 13. Este me daría menos 14. Eso me da 25 por 3, 75. Y esto nos daría entonces, ¿cuánto?
24, 14 menos 75 61. sería 61 por 13. Bueno. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí tenemos ese ejercicio. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a dar una variación con base en este marco teórico. Me pueden decir a mí, halle la suma de los números impares de del 51 al 99. ¿Cuál sería la diferencia común de acuerdo a esto? De los números impares. 2. 2, ¿cierto? 2, claro. Entonces yo puedo asumir acá como un primer número 51, ¿cierto? Primer término. El término A sub n sería 99. Y una conclusión muy lógica del ejercicio es que la diferencia común va a valer 2. ¿Sí? Lo que a mí me interesa es hallar la suma, por ejemplo, desde el 51, 53, 55, 57, 59, etcétera, hasta este valor que se llama 99. O sea, yo tengo que saber cuánto vale n. ¿Cuántos números hay entre 51 y 99? No sé. Me podrían decir entre 51 y 201. No sé. Pero lo que sí sabemos es que lo primero que debo hacer es encontrar el valor de n, ¿sí? El valor de n. Entonces, recuerde que habíamos tenido una primera fórmula que era ¿cuál? A sub n era igual a ¿quién? A sub 1 más n menos 1 por d, ¿correcto? Eso ya lo sabía. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Con eso me sirve que A sub n es 99. A sub 1 es 51. Más n menos 1 no lo conozco y la d vale 2. La d vale 2. Bueno, ¿cómo resolvemos esta expresión o esta ecuación que tiene variable n? Entonces, por ejemplo, yo La puedo... despejamos, ¿no, profe? Despejamos, muy bien. Puedo primero que todo este 51 pasarlo para acá y aquí me quedaría ese trabajo de multiplicar. Entonces sería 2n menos 2. Acá me quedaría ¿cuánto? Esto me daría 99 menos 51. ¿Cuánto me daría? 48. Ah, pero mira, este 2 está negativo, pasa también a este lado positivo. Mm. O sea que acá me daría 50 es igual a 2n. Y Ahí entonces dice, la no sé n qué le vale pasa ¿cuánto? como a mí. La n vale 25. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, señor. Bien. Ahora, ese no era el problema. El problema era hallar los números, la suma entre el 51. Ahora, si la n 25, ahora lo que tengo que hallar es la suma de esos 25 términos. ¿Correcto? ¿Cómo está dada? Simplemente es n dividido 2,
que multiplica a 2 a sub 1. ¿Cuánto vale a sub 1? ¿Quién me lo recuerda? 51. 51, muy bien. Más n menos 1, o sea, 25 menos 1 por d. ¿Cuánto vale d? 3. ¿Cuánto vale d? 2, 2. 2, hijos, 2, porque estamos hablando de los números impares. O sea, usted Ah, cualquier número impar le suma 2, obtiene impar, le suma 2, obtiene impar, le suma 2, siempre obtiene impar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya como les había dicho, cuidado con operaciones prioritarias. Vamos a hacer acá 25 medios. Acá esto es 2 por 51, o sea, ¿me da cuánto? 102 más, este es 24 por 2 da 48. Esto me da 150. 25 dividido 2 que multiplica a 150. Simplificado. 1 y acá 75. ¿Cuánto me da? 25 por 75. 1875. Revise allá, por favor. Revise, por favor. Sí, profe, está bien. Sí, Sí, profe. señor. Bueno. Muy bien, muchachos. Ahí entonces tenemos ya otro trabajo un poco diferente, pero fundamentados en la parte pertinente a las progresiones aritméticas. ¿Ejercicio número qué? Profe, Diga, 4. número 4. A ver, pone cuidado ahora como le voy a plantear otro distinto. Halle la suma de todos los números pares ¿De cuánto en cuánto van los números pares? Aumentan de 2 en 2. Entonces la diferencia también es 2, ¿cierto? Pares del menos 22 al 52. Listo. Y pare. Bien. Entonces, para nuestro ejercicio, volvemos a tener que, como unos datos que yo puedo considerar, ¿cierto? Entonces, el primer valor para mí, pues prácticamente es el que me nombran acá, que es menos 22. Y el valor enésimo, que yo no sé qué puesto ocupe, tengo un valor 52, pero esto sí lo sé obtener de acá. Los números pares aumentan de 2 en 2, entonces prácticamente esa parte también la puedo identificar sin ningún problema. ¿Cuál es la idea de nosotros acá? Pues haciendo acá como un gráfico recursivo es que yo tengo que estar desde menos 22, sumando menos 20, menos 20, menos 20, menos 18, menos 16, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, hasta 52. Hasta aquí. De aquí hasta aquí. Pero, ¿cuánto vale n? No sé cuánto vale n. Luego no sé cuál es la suma de cuántos términos tengo que hacer. ¿Sí? ¿Cuántos tengo que hacer? Entonces, volvemos a hacer como el caso anterior. Cuando nosotros necesitamos saber el valor de n, utilizamos esta fórmula. Sustituimos valores. Entonces, de acuerdo a la información, este sería un 52 acá, un menos 22 aquí, más n menos 1 y otra vez el 2 de esta manera. Hacemos un trabajo análogo al ejercicio anterior, despejamos.
Y esta multiplicación nos da 2n menos 2. Esto me daría 74 más 2 igual a 2n. 76 igual a 2n. Ojo acá, n vale ¿cuánto? 38. ¿Listo? 38. 570 todo. Bien, lo demás pues ya es un poco secundario porque ya sabemos que entre el menos 22 y el 52 existen 38 términos. La E al revés la podemos interpretar como existe. Repito, entre menos 22 y 52 existen 38 términos. Entonces ahora me corresponde decir que la suma de esos 38 términos serían 38 sobre 2 que multiplica a 2a sub 1 más, acá se me quedó pequeño el espacio, más 38 menos 1 por 2. A ver, ese sub 38 sería, bueno, esto nos da un 19 acá. Acá me da un menos 44. Más, esto me da 37 por 2, 74. Esto me daría, ¿cuánto acá? 50. ¿Sí? 7, no, 30. 30. Por 19, a ver. 570. 570. Bueno, y ahí está el resultado que había aportado un compañero por allá. Bueno, hijos, ese sería nuestro trabajo, que podremos interactuar con otros ejercicios, que usted busque progresiones y sucesiones aritméticas. Ese es un tema que se da por allá en 9º grado de bachillerato, ¿sí? Busque si tiene libros en casa o busque documentos en internet, ahí en YouTube hay muchos videos de progresiones aritméticas, geométricas. Rétese, hijos, rétese a hacer trabajo de búsqueda, ¿sí? Bien, continuamos con el estudio de las progresiones. Ahora vamos a centrar nuestra atención y aprendizaje en las progresiones o sucesiones geométricas. Entonces, me gusta también a veces hacer algunas consideraciones y digamos lo siguiente. Consideremos la lista o progresión. Usted no sabe todavía qué tipo es, ¿sí? Ahorita vamos a identificar algunas técnicas sencillas. Entonces, yo les digo, por ejemplo, 2 menos 4, 8, menos 16. Aquí hay un término que sería el quinto. Y aquí hay un término que sería el sexto. Yo pregunto, ¿cuál es el término que va en la posición quinta? ¿Cuál es el término que va en la posición sexta? Voy a parar ahí tantico para que usted haga su trabajo de pensar. El caso para esta serie es que efectivamente el valor que va en la posición 5 es 32 y el que va en la posición 6 es menos 64.
A diferencia de las otras, pues yo no encuentro un valor que sea igual, que yo diga de acá, le sumo, me da este, le sumo y me da este, le sumo y me da este, le sumo y me da este, lo sumo y me da este. No. Ahora, este caso es distinto, ¿sí? Es distinto. Entonces, para este caso, lo que nosotros debemos hacer es que para ir de allá a acá, es que multiplicar. Entonces, en las aritméticas se sumaba, en las geométricas se multiplica. Y si yo tengo menos 4 y multiplico otra vez por 2, ¿cierto? Por 2. Por menos 2 era, profe. Ah, bueno, yo estaba esperando que cayeran en cuenta. Y si vuelvo y hago el trabajo de multiplicar por menos 2, estoy obteniendo ¿qué? Resultados que me estaban preguntando. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos ese caso especial, a diferencia del anterior, que la progresión geométrica se obtiene multiplicando, ¿sí? Multiplicando. Entonces, podemos decir lo siguiente. Una progresión geométrica es una sucesión en la cual cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad fija. Esta cantidad fija también la puedo referir como una cantidad constante, llamada, ojo, razón común. Y la voy a representar por la letra R. ¿Se llama cómo? Razón común. O sea que aquí, ¿cuál era la razón de nosotros? Menos 2. Menos 2. Ahora, cuando a nosotros nos den una serie o una lista, por ejemplo, a mí me dan esto, perdón, acá es un más, acá es un menos 4, acá es un 8, acá es un 16, acá es 32, acá es 64. Entonces, cuando a mí me dan una lista y me dicen, clasifíquela, ¿es aritmética o es geométrica? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, nos venimos de para atrás y planteamos unas divisiones. Este de acá con este. También puede hacer eso, mira. Pero nos corresponde recomendación especial que usted lo haga con todos. Con todos. Porque puede fallar una. Al fallar una, pues peligra la vida del artista. Pero puede ser la hoja, no se ve nada. ¿Cuánto le da menos 64 dividido 32? Menos 2. 32 dividido menos 16. Menos 16 dividido 8, menos 2. 8 dividido menos 4, menos 2. Menos 4 dividido 2, menos 2. Entonces mira que en todos los casos, me da lo mismo.
Entonces, cuando a usted le pregunten esto, pues simplemente usted responde que progresión geométrica. Profe, no sé. Progresión geométrica. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de responder, por ejemplo, una pregunta de ese caso. ¿Sí? De ese caso. Vamos a hacer un ejercicio de construcción. Entonces, me dice a mí el ejercicio. Escriba los 5 primeros términos de una progresión geométrica. Ustedes tienen que decir, ¿sí? Donde A sub 1 es 3 y R es igual a 2. R es igual a 2. Entonces, ¿cómo escribimos nosotros esa progresión geométrica? Entonces yo puedo decir que empiezo con 3. Si 3 lo multiplico por 2 me da 6. Si 6 lo multiplico por 2 me da 12. Si 12 lo multiplico por 2 me da 24. Y si 24 lo multiplico por 2 me da 48. Y ahí tengo ese listado de esa progresión geométrica. ¿Sí? Progresión geométrica. Bien, esa sería una forma muy sencilla de nosotros hacer ese trabajo. ¿Sí? Ese trabajo. Bien, esta es la hoja número 4. Hoja 5 del grupo de 1. A ver, miremos ahora qué nos interesa de forma análoga al trabajo anterior. A mí me interesa es conocer la fórmula del término enésimo o el término general, ¿sí? Término enésimo o término general. Bien, vamos a hacer el ejercicio deductivo. Entonces, ¿qué dice nuestro trabajo? Bueno, que yo tengo una sucesión de términos. Hasta el término enésimo, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que yo los invito a hacer? El primer término es el mismo. ¿Qué fue lo que usted le hizo a A sub 1 para que encontrara a A sub 2? ¿Qué le hizo? Hello. Multiplicarle diferencia. Bueno, Lo multiplicó por A R. 1 por R. Lo multiplicó por R. Y así sucesivamente multiplicamos por R. Bien, pues entonces miremos, el primer término, pues no va a multiplicarse por nadie. ¿Cómo obtengo el segundo término? Sería el primer término multiplicado por R. Listo. ¿Cómo obtengo el tercer término? ¿Cómo lo obtengo? A sub 1 el primer A sub 2 multiplicado por R. Pero, ¿cuánto vale A sub 2? Mire, A sub 2 en la línea anterior me dice que vale ¿qué? A sub 1R. A 1 por R. Por R. O sea que A sub 3 en términos de A sub 1, ¿a qué sería igual? Por R al cuadrado. R al cuadrado. Muy bien. De la misma manera podemos, a ver, hagamos otro. A sub 4, ¿qué sería? Pues tomar A sub 3 y multiplicarlo por R. Correcto.
Pero A sub 3, ¿quién es? Mire la línea anterior. A sub 3 es A sub 1, R2, y nuevamente lo multiplico por R. Y entonces, ¿cuánto me vale A sub 4 en función de A sub 1? Muy bien. Están volando. Entonces, mire que el término que está acá, A sub 4, hubo necesidad de multiplicar a A sub 1 una vez, dos veces, tres veces, es decir, R a la 3 y llego hasta A sub 4. A ver, ¿alguien me quiere colaborar en decirme a qué sería igual A sub n? Sin hacer todos esos procesos. A sub A 1, sub 1, A sub 1 bueno, por R R a la N. a la N menos 1. Muy Eso. bien. Muy bien. Felicitaciones para quienes hablaron y pensaron de esa manera. Muy bien. Esa sería nuestra fórmula que llamamos fórmula del término en S. Fórmula del término en S. Fórmula del término enésimo, o que también llamamos término general. Bien, vamos a interactuar un poquito con unos ejercicios para tomarle confianza ahora a esta parte. Dese cuenta lo importante de la clase de hoy, que hemos visto dos tipos de progresiones, geométricas y aritméticas. Supimos construirlas, aprendimos a hallar términos específicos y aprendimos a sumar una cantidad de términos. ¿Listo? Vamos a hacer algo muy similar con esta parte, que sería halle el séptimo término. O sea, cuando me dicen al séptimo término es que me dicen que sea A sub 7 en la progresión geométrica. Mire, me dan información geométrica donde A sub 1 vale 4 y R vale 3. Entonces, yo no necesito hacer uno por uno, sino que yo puedo ir del primero, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Yo puedo ir de aquí hasta allá de una vez. El primer término vale 4. Ahorita lo vamos a hacer en una forma inductiva, pero yo lo voy a hacer por la fórmula. Entonces, la fórmula me dice que A sub n es igual a A sub 1 por R a la n menos 1. A sub 7 sería igual a A sub 1. ¿A sub 1 quién es? 4. La R vale 3. La n vale 7 menos 1. O sea que esto me daría 4 por 3 a la 6. Prioridad 3 a la 6. ¿Cuánto da? Multiplicado por 4. 729. Entonces, eso nos da ¿cuánto? A ver, 3. 2916. Y eso nos dio efectivamente 2916. Ahora, vamos a colaborar con esto. Hágame el favor y cada uno puede ayudar. Multiplique por 3 aquí. Entonces me da 12. Multiplique por 3 aquí. 36. Multiplique por 3 acá. 108. Multiplique 108. por 3 acá. 324. 324. 324. Multiplique por 3 acá. 972. 972. Y multiplica por 3 acá.
2916. Bueno, estos dos ejercicios podrían ser validados, lo hicimos o se hizo, pero el problema es uno, que qué tal que me digan a mí que halle, por ejemplo 2, halle el término cuya posición es la 96. O sea que prácticamente lo que me están pidiendo es A sub 96. ¿Correcto? Sub 96. Bien, pues nosotros teníamos por ahí ya unos datos, ¿sí? Bueno, aquí nos falta escribir de la progresión aritmética. Bueno, A1 era 3 y R era 2. Para nuestro caso, la N vale 96. ¿Listo? Pues ahora miremos qué ocurriría acá con este trabajo. A 96 sub 96 sería A sub 1 R a la 96 menos 1. O sea que sería A sub 96 sería 3 que multiplica a 2 a la 95. A sub 96 sería igual a ¿quién? Calculadora. Calculadora. 2 elevado a la 95 igual por 3 igual 1.18 por 10 a la 29. ¿Listo? Sí. Listo, muchachos. Tenemos ahí esa parte. Bueno, a ver. Yo puedo también preguntarle, por ejemplo, el término cuya posición es la 96. Listo. No, cuya posición no, cuyo valor es. Acá cambien esto, por favor. Disculpen, cambien esto. Cuyo valor es 96. ¿Sí está bien o no? No. Estaba bien, pero bueno, vemos así eso también. Tercero, dice, en una progresión geométrica, A sub 1 vale 3, R vale 2. ¿Qué posición o lugar ocupa un término que vale 96? Y ahorita lo hace. Sí, aquí se me quedó como mal redactado el de anterior, pero bueno. Bien, ¿qué tenemos ahí para este ejercicio? ¿Sí? O sea,
¿Qué posición ocupa? Entonces yo puedo empezar que aquí es A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. Pero a mí me dicen que aquí tengo este, que es el tercero. Y por acá está el 96. O sea que aquí prácticamente lo que me están pidiendo es como hallar A sub n. ¿Sí? A sub n. ¿Cómo podemos nosotros encontrar ese valor? Porque prácticamente lo que me están pidiendo es ese valor. Entonces, digamos lo siguiente. A partir de la fórmula del término enésimo, podemos hacer ese hallazgo. Póngale cuidado, acá sería que A sub n es igual a A sub 1 R a la n menos 1. Bien. ¿Qué podemos también hacer acá? Ir reemplazando valores. Ir reemplazando valores. A sub n es prácticamente el término que me dicen que es el que está con ese valor de 96. A sub 1 es ¿quién? A sub 1 es 3. 3. Y R es 2 a la n menos 1. ¿Listo? A la n menos 1. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Entonces, nosotros podemos decir que este 3 que está multiplicando acá, lo podemos pasar a dividir aquí. ¿Correcto? Al pasarlo a dividir, obtendríamos 96 dividido 3, me haría ¿cuánto? 32 igual a 2n menos 1. Ahora, por propiedades, este 32, por propiedades de los exponentes y de bases, ese 32 lo puedo escribir como 2 a la 5. Ahora, hay una propiedad de ¿Por qué, bases profe? iguales que no ha sido ¿Puedes tan subir la hoja, por favor? utilizada, pero que Ah, nos permite a nosotros ahora mirar que cuando las bases son iguales, esto es equivalente. Cuando las bases son iguales, los exponentes son iguales. Y entonces por acá tendríamos que n vale 6. Luego acá puedo concluir el término que vale 96 está en la posición A sub 6. A sub 6. Y vamos a mirar lo que efectivamente, o también podríamos decir que ocupa el sexto lugar o puesto. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a hacer esto. A sub 1, como les había planteado ahorita, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6. Mi ejercicio decía que el valor de A sub 1 era 3. Y acá el ejercicio me arrojó que es 96. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico por 2, aquí obtengo 6.
Y si multiplico sucesivamente por 2, por 2, 6 por 2, 12, 12 por 2, 36, 12 por 2 da 24, perdón. 24. Disculpen. No, 48. 24 por 2 me da 48 y 48 por 2 me da 96. Y efectivamente, entonces, está ocupando ¿qué lugar? El sexto lugar. Bueno, muchachos, ahí voy a dejarle la clase. Me recuerdan para continuar con unos ejercicios. La clase siguiente, que la tenemos el viernes, Dios mediante. Recordarles a ustedes que la clase de asesoría para ustedes es el día viernes a las 7 de la mañana. Día viernes a las 7 de la mañana. A partir de la otra semana, porque esta semana estamos haciendo los cuadros de horario, empezaría a, si me dan sala, podemos hacerlo. Si no me dan sala, pues me toca programar la reunión y decirle con anticipación cuál es el ID de la reunión, etc. ¿Listo? Bueno, muchachos, Dios les bendiga, que tengan un resto de día muy feliz. Nos hablamos. Ah, espéreme tantico. Perdón. Acá tengo ya unas listas preliminares que me permití hacerlas, pero se me dañaron un poquito. Tengo ahorita estudiantes que ingresaron. Morales, Angarita, Wilson, Steven, ¿está? Sí. Sí, señor. Reyes, Hernández, Karen. Reyes, no está, no lo veo. ¿Alguien conoce a ese estudiante? Reyes, Hernández, Naren, Rodolfo. ¿Qué pasaría? ¿No asistió hoy? Y Rugeles Sepúlveda María Camila, pues sigue con nosotros, puesto que ella está en el proceso de adelanto de materias, pero no la veo tampoco por ahí. Rugeles. Claro que sí, profe. Hola. Hola. Ah, sí, ya la vi por acá en la lista de participantes. Ya, muy bien. Bueno, me queda preguntarle, sí, ya, Rugeles, ya la vi por acá. Bacares, Vargas, Hernández. Me faltó este chico, Reyes, Hernández, Naren, Rodolfo. Bueno, me acuerdan para volverlo a averiguar qué pasaría si él no está enterado y no vino a la clase de hoy. Chao, muchachos. Dios les bendiga. Listo, Amén, profe, que tenga Chao, buena tarde. Profe. Adiós, profe. Clase dictada, yo la estoy subiendo en el día, en el transcurso del día, y al otro día la pueden ver. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Chao. Bueno, chao, profe.